ecosistemas, interacciones, energía y dinámica. Módulo 3. Pista 4. Nutrición heterótrofa. La nutrición heterótrofa es aquella en donde los organismos no elaboran sus propios alimentos. Su nutrición es por absorción de alimentos elaborados para sobrevivir. Se menciona que los animales, hongos, algunas bacterias y protozoarios se encuentran en esta nutrición. Es aquí donde se continúa la productividad. Los hongos, bacterias y protozoarios son saprófitos, figura 3.13. Además de las orquídeas, pues se alimentan de materia orgánica muerta, sustancias vegetales en descomposición, como son hojas secas, frutos y madera, entre otros. Su tipo de digestión es externa, pues permite obtener los nutrientes necesarios por medio de la absorción de sustancias orgánicas. En esta forma de nutrición, los restos de materia orgánica muerta se reciclan, volviendo al suelo en materia inorgánica para que las plantas se alimenten. En los parásitos, la nutrición se da cuando los organismos se encuentran fuera o dentro del huésped para alimentarse, absorbiendo los nutrientes ya digeridos. Este tipo de relación causa daño al hospedador, que puede ir desde la desnutrición hasta enfermedades graves, como se pueden mencionar las termitas, ácaros, pulgas, garrapatas, amibas, lombrices, chinches, etc. La nutrición heterótrofa en los animales, incluyendo los seres humanos, se llama holozoica. Al ingerir alimentos sólidos, los desintegran por medio de enzimas por el proceso de digestión para su absorción. Además, incorporan sustancias inorgánicas como el agua, sales minerales y oxígeno. Los organismos holozoicos se clasifican en herbívoros. Se alimentan de plantas. Son consumidores en las cadenas tróficas de los ecosistemas. Los ejemplos son caballos, gacelas, asnos, ovejas, koalas, osos pandas, elefantes, ardillas, abejas, orugas, así como algunos otros. Carnívoros o zoófagos. Son organismos vivos que se alimentan de otros animales vivos o muertos. Los animales carnívoros son las aves como el águila, pelícano, halcón, buitre, entre otros. En los mamíferos tenemos al león, tigre, hiena, orca, ballena azul, etc. Los peces, por ejemplo, el tiburón, piraña, barracuda, atún, etc. Los insectos son los dípteros como las moscas o los hemípteros como son las avispas y las hormigas, o los reptiles como anacondas, cocodrilo, caimán, cobra, tortuga marina, entre otros. En la cadena alimenticia se encuentran los consumidores secundarios, los consumidores terciarios y los consumidores cuaternarios. Omnívoros. Son aquellos que se alimentan tanto de animales como de vegetales, es decir, de materia orgánica en su diaria alimentación. Por ejemplo, cerdo, erizo, zorro, perro, ser humano, cuervo, gallina, avestruz, gaviota, pato, piraña, bacalao, cucarachas, entre otros. La existencia de diferentes tipos de nutrición heterótrofa y con la forma en la que absorben los alimentos, los factores bióticos se dividen en tres tipos que son productores, consumidores y descomponedores. 1. Productores. Los seres vivos bióticos productores se caracterizan por ser capaces de producir materia orgánica a partir de materia inorgánica que se encuentra en el medio ambiente. Consumidores. A diferencia de los organismos productores, los organismos consumidores necesitan forzosamente de otros seres vivos para poder elaborar sus propios nutrientes. Descomponedores. Su función es descomponer materia proporcionada de los organismos muertos. ¿Sabías que, durante la germinación de la semilla, su desarrollo y hasta la producción de sus hojas, las orquídeas requieren de la participación de un hongo que las nutra? Apliquemos lo aprendido. Determina si la aseveración que escuchas es falsa o verdadera. 1. Todos los seres vivos obtienen sus alimentos de la misma forma. 2. Las plantas son organismos heterótrofos. 3. Los heterótrofos dependen de manera directa de los autótrofos. 4. Los organismos herbívoros se alimentan exclusivamente de los vegetales.
5. Los consumidores son los que degradan la materia orgánica. 6. Los organismos carnívoros se alimentan de la carne de otros. 7. El ser humano se considera dentro de los omnívoros. 8. Los parásitos, al encontrarse dentro o fuera del huésped, no ocasionan daño. Relaciones interespecíficas. Los individuos dentro de la población sostienen interacciones ecológicas, las relaciones interespecíficas entre individuos de la misma especie, las cuales pueden ser positivas o beneficiosas, si fomentan la cooperación entre los individuos, o negativas, si provocan la competencia entre ellos, llegando a perjudicarse, y las interespecíficas con especies diferentes. Se tienen dos tipos de relaciones interespecíficas: competencia y asociación de individuos. 1. Relación de competencia por recurso. Lucha por un lugar del territorio que ocupan, alimento, los nutrientes del suelo, la luz, entre otros. Reproducción. Disputa por pareja del sexo opuesto. Dominancia. Los individuos pelean por imponerse sobre los demás. 2. Asociación de individuos o población. Se define como un grupo de individuos de la misma especie que ocupa un área definida, que comparten el mismo espacio en un tiempo limitado, así como alimentos, y además se reproducen. Ejemplos: una población de elefantes, una de liebres, una de colibríes y una de flamencos. Las poblaciones poseen propiedades o atributos llamadas propiedades emergentes que caracterizan al grupo, a la población o a la comunidad, pero no cada individuo que es parte integrante de ellas. Por ejemplo, un individuo de un grupo nace, crece, se reproduce y muere, pero una comunidad comparte atributos como tasa de natalidad, de crecimiento y de mortalidad. El estudio estadístico de las poblaciones y cómo cambian con el tiempo se llaman demografía. Estructura de las poblaciones. Hay factores que influyen de manera directa sobre la estructura de una población y son: tamaño. Es el número de individuos que componen la población. Por ejemplo, 500 cocodrilos, 300 peces, 700 árboles, 1000 insectos, etc. El tamaño también se le conoce magnitud de la población. Densidad. Es el número de organismos de una misma especie por unidad de espacio, ya sea de superficie, metros cuadrados, o volumen, metros cúbicos. Por ejemplo, en una densidad de 400 árboles por hectárea, los 400 árboles son la magnitud de la población y la hectárea es la unidad de espacio superficial. La densidad de población da una idea del tamaño de la población y su relación con el espacio que ocupa. Patrón de distribución. Es la forma en la que los individuos de una población se disponen espacialmente en el área y puede ser agregado o agrupado. Esto puede ocurrir cuando los individuos se encuentran agrupados en distintas zonas, reduciendo al mínimo la distancia entre los individuos vecinos. Es la más común en la naturaleza y se concentran en partes específicas del hábitat. Por ejemplo, algunas plantas se ubican alrededor de áreas del suelo ricas en minerales y nutrientes. Otras dejan caer sus semillas directamente al suelo, como los robles. Además, en algunos animales el comportamiento social se da, por ejemplo, cuando una manada de lobos caza o una manada de elefantes necesita seguridad y refugio, y algunas aves se reúnen cerca de sus campos de apareamiento. La distribución agregada facilita el encuentro de los individuos para el cortejo, el apareamiento, y sirve como una táctica para protegerse de los predadores. Aleatorio. Se presenta cuando los individuos de una población se distribuyen de manera aleatoria o al azar, no vinculada con la presencia de otros. La dispersión entre los individuos es irregular. Ejemplo de distribución aleatoria ocurre, por ejemplo, con el diente de león y otras plantas que tienen semillas dispersas por el viento y que germinan donde quiera que caigan en ambientes favorables. Uniforme. Se dispone de manera que la distancia es uniforme o igual entre los individuos de una población que se encuentran dentro de un área. La presencia de un individuo disminuye la probabilidad de encontrar otro en el mismo lugar. Por ejemplo, los cactus de saguaro están espaciados uniformemente debido a los recursos limitados en el desierto. No hay suficiente agua para soportar 2 cactus grandes
uno al lado del otro. Distribución de edad. Indica el porcentaje de individuos de edades diversas que hay en la población. Esto significa que una población que crece con rapidez informa que hay muchos individuos jóvenes. Por ejemplo, en una población de tortugas hay 800 individuos jóvenes, 400 maduros, 200 viejos y 1000 crías. Proporción de sexos. Nos indica la proporción de individuos que hay en una población. Por regla general es balanceada, sin embargo hay casos en que nacen más individuos de un sexo que de otro. Esta proporción está muy ligada con el comportamiento de los individuos, con su fertilidad, su fisiología, su época de apareamiento, etc. Fin de la pista. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.